novela negra. Entonces, yo lo que creo yo tardé un año en escribir esta novela aproximadamente, y yo lo que creo que a mí me ha pasado como escritor es que yo he querido, o sea, no como escritor, sino que como lector, a mí me apetecía leer en cada momento una novela de un género diferente. Entonces yo creo que lo que he hecho es una fusión de géneros, aunque yo cuando escribo no pienso en que voy a escribir una novela de género tal. Entonces yo creo que a mí me ha pasado eso, que como he estado un año con ella, yo había momentos que me apetecía leer una novela de amor, había momentos en que me apetecía leer una novela negra, había momentos en que me apetecía leer una novela de intriga, había momentos en que me apetecía leer una novela esotérica. Entonces creo que eso es lo que he hecho. El tardar tanto tiempo en escribirla, bueno, aparte que es un tocho que tiene 494 páginas, pues el tema de la documentación, porque claro, yo en escribirla la verdad que no he tardado tanto, porque más o menos escribo deprisa en el ordenador, pero claro, yo por ejemplo en Toledo he estado, pero claro, cuando yo he estado escribiendo sobre Toledo, aparte de patearme Toledo físicamente, cuando yo estaba escribiendo de Toledo, pues estaba con el callejero, mirando las calles y demás, porque a mí también me gusta, cuando yo hablo de un sitio, pues me gusta que si los personajes van caminando por una calle lóbrega y oscura, pero también me gusta decir el nombre de la calle. O cuando los personajes se meten a cenar a un restaurante, pues me gusta decir el nombre del restaurante y si toman vino de Rioja o si toman Ribera del Duero, porque creo que todas estas cosas, que son pequeños detalles, pues dan credibilidad a la novela. Porque también hay autores que, bueno, que ya os digo que escriben muy bien, todo, yo no critico a nadie, pero claro, iban por una calle lóbrega y oscura, se metieron en un mesón muy alegre, pero bueno, di dónde se meten, di que comen, di que si van al servicio, porque los personajes, para mí una novela tiene que ser como la vida misma, ¿no? Entonces, ya os digo, la labor de documentación me ha costado muchísimo. Me he tenido que documentar de Toledo a pesar de haber estado. En Jerusalén no he estado, y gente que ha leído la novela me decía, pero tú has estado en Jerusalén, ¿no? Y yo pues otra vez me volvía a decir, bueno, eso es que lo he plasmado bien, porque a pesar de no haber estado en Jerusalén, hay uno que se lo ha creído que he estado en Jerusalén. En el Cairo, por ejemplo, sí que he estado, pero lo mismo, me he tenido que documentar también. Por tanto, yo en mi escritorio tenía guías de viaje, el fresco lo sitúo en el siglo XVI, de estilo manierista. Entonces, claro, yo no soy experto en arte, me he tenido que documentar del manierismo, de no sé qué, del greco. Cuando hago la restauración, por ejemplo, pues también estuve investigando en internet cómo se restaura un fresco, porque yo soy profesor de electricidad y yo qué coño sé de cómo se restaura un fresco, ¿no? Entonces, pues bueno, me metí en internet, estuve investigando, hasta puse pues, los pigmentos que utiliza el restaurador. Claro, luego encima me meto con la alquimia. Pues claro, a mí siempre me ha gustado la alquimia, porque como soy de ciencias, como sabéis, la alquimia pues es la precursora de todas las ciencias. Antiguamente en la Edad Media, y pues quien hacía los tintes de los tejidos, o quien templaba el acero y demás, todo eso son fórmulas antiquísimas, y toda la ciencia al final se ha derivado de la alquimia. Por eso a mí, como soy un tío de ciencias, como digo, siempre me ha gustado la alquimia. Pero luego el lado mágico de la alquimia pues también me gusta, y entonces claro, me he tenido que documentar sobre ese lado mágico de la alquimia. Como sabéis, y que dicen los propios alquimistas, que la función del alquimista, al final, el fin último del alquimista, una vez que domina todos los procesos, es transformar el plomo en oro. Pero claro, la otra faceta del alquimista es transformarse a sí mismo, y entonces cuando el alquimista transforma el plomo en oro, se transforma él mismo, es como la iluminación en budismo, o como la resurrección en cristianismo. Entonces en ese momento el alquimista se convierte en inmortal. Entonces me he tenido que documentar mucho también, ya os digo, de alquimia. Hablo también mucho de jerarquía eclesiástica, y yo tampoco tenía mucha idea de jerarquía eclesiástica, porque bueno, me bautizaron y a mí me han educado en el entorno cristiano, pero últimamente pues no voy más a la iglesia más que para comuniones y bautizos, en fin. Así que me he tenido que documentar mucho en ese sentido también. Y nada más, cuando al final terminé la novela, como os digo, es una novela larga, pues hombre, ya cuando rebasé
yo cuando rebaso las 200 páginas digo, la voy a terminar y esto tiene... Pues bueno, le di un desenlace también, cerrando el círculo en Toledo, y en ese desenlace, como os digo, lo que vais a ver es que hay unas personas que se han relacionado mucho más con la alquimia, otras un poquito y otras nada. Entonces quien se ha relacionado en la trama con la alquimia, esas personas no pueden otra vez volver a su vida, y los que se han relacionado un poquito, poco o nada, pues continúan con su vida, y ese es el desenlace de la novela, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, no sé, no se me ocurre contaros nada más. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, que os interese, yo os contesto con gusto. Bueno, a mí como curiosidad, Sí. el hecho de que hayas tardado un año con toda la documentación y todas las parcelas de conocimiento que has tenido que abordar, pues ¿cuántas horas escribes al día? Pues no te creas, porque también pasa una cosa, que a mí, por ejemplo, escribir más de 3 horas al día por ahí ya no rindo. Entonces, pues aproximadamente, bueno, algunos días podría escribir 2 horas, otros días 4 y si me enrollo 5, pero no siempre escribiendo, sino simultaneando lo que es escribir con leer, documentarme y demás. Lo que sí es cierto es que, claro, yo he empezado a escribir novela hace pues 4 años, 5 años quizá, y claro, yo empecé en esto como todos los escritores, escribiendo primero relatos cortos y demás, y claro, lo que yo sí me di cuenta, claro, no es lo mismo escribir un relato corto que una novela, y lo que sí me di cuenta es que cuando estás escribiendo una novela, la primera que escribí, por ejemplo, cuando iba por la página 100, ya no me acordaba de lo que yo había puesto en el capítulo 1. Entonces es muy diferente del relato. Por tanto, lo que quiero decir es que cuando uno se mete en una novela, claro, te tienes que poner una disciplina. Entonces, yo calculo que cuando estoy metido con una novela, por lo menos unas 3 horas diarias. Hombre, un día puedes decir, hoy no escribo, pero puedes dejar de escribir un día, 2, pero no mucho más, porque al final se te olvida a ti la trama también. Tienes alta productividad, sí, a mi juicio. Soy más lenta. Sí. Yo quería preguntarte, cuando has dicho que llevas 100 páginas, ya no te acuerdas de lo que has escrito al principio, ¿qué método utilizas para tener todo muy claro y que no se te vayan detalles por ahí? Pues mira, es que el caso es que eso me pasó en la primera novela que yo escribí. Entonces, al final, ¿qué es lo que hice? Digo, bueno, pues voy a leerme otra vez las 100 primeras páginas, y no solamente me las voy a leer, sino que voy a hacer un resumen de 15 líneas para ver de lo que trata cada capítulo, para si necesito volver a consultar. Entonces esto lo hice con la primera novela, pero me di cuenta al hacerlo que al final, cuando llegas a una segunda novela, una tercera, una cuarta, te das cuenta que eso al final ya no lo necesitas. Claro, y no significa que tengas más memoria ni nada, sino que yo creo que escribir es un oficio. Yo creo que escribir es pero un oficio como zapatero o albañil. Claro, desde luego hay que saber hablar un poquito bien y tal, pero luego tiene mucho de oficio. Y entonces yo creo que dentro de ese oficio entra esa parte que yo al principio todavía no tenía, y es que es acordarte de las primeras páginas e ir hilando. Y de todas formas, también yo en la primera novela, como novato, pues yo empecé a escuchar y a leer muchas entrevistas a escritores, porque yo, de una forma un tanto ilusa, quería saber cuál era el método para escribir una novela. Entonces, cuando ya llevas 4 novelas, cuando ya llevas escuchados a tropecientos escritores, te das cuenta de que no hay un método para leer una novela. Por ejemplo, para escribir una novela. Escuché una entrevista, por ejemplo, a Matilde Asensi, que decía que ella es muy meticulosa. Ella dice que resume cada capítulo. Si la novela tiene 90 capítulos, ella hace un resumen de los 90 capítulos, y sobre ese esquema luego ya lo amplía. Ella, por ejemplo, es tan meticulosa que decía que compraba los suplementos semanales de los periódicos y constantemente dice que recortaba figuras de personas, las pegaba en cartulina, porque ella necesita
poner rostro a... Bueno, pues